El vestuario del FC Barcelona estaba en silencio. Era una tarde de invierno, fría y húmeda, y el eco de los pasos de los jugadores se había desvanecido hacía minutos. Las duchas ya no corrían, los gritos de celebración habían quedado atrás, y solo quedaban en el aire los restos de un olor mezcla de césped, sudor y detergente deportivo. Andrés Iniesta se sentó en su banco, mirando fijamente sus botas aún manchadas de tierra del entrenamiento. El equipo había terminado la jornada con una sesión intensa. Pep Guardiola, como siempre, había exigido precisión, esfuerzo y, sobre todo, concentración. No se trata solo de correr, había dicho durante el entrenamiento. Se trata de pensar, de sentir el fútbol. Palabras que resonaban en la cabeza de Andrés, como una melodía que nunca se apaga. Cuando los demás salieron, uno a uno, charlando, riendo, o respondiendo entrevistas rápidas para los medios, Iniesta permaneció sentado, atándose lentamente los cordones, como si quisiera retrasar el momento de volver a casa. De pronto, escuchó una voz firme detrás de él. «Andrés, quédate un momento». Era Pep. Vestía su chándal gris de entrenamiento, con las manos cruzadas detrás de la espalda y una expresión serena, casi melancólica. Iniesta se giró, sorprendido. «¿Todo bien, mister?», preguntó con una sonrisa tímida. Pep asintió, pero no respondió enseguida. Se acercó lentamente, observando las paredes del vestuario, cubiertas con fotos antiguas, carteles motivacionales y la inscripción que siempre los acompañaba: «Més que un club». «Hay cosas que uno guarda mucho tiempo, Andrés», dijo Pep, deteniéndose frente a una vieja taquilla de metal. «Y hay momentos en los que debe entregarlas a alguien que las comprenda». Sacó una pequeña caja de madera, rectangular, sin adornos. La colocó sobre el banco, junto a las botas de Iniesta. Andrés la miró sin entender del todo. «¿Qué es esto?», preguntó. Pep sonrió, una sonrisa apenas visible. «Ábrela». El mediocampista obedeció. Dentro, cuidadosamente doblada, había una camiseta antigua del Barcelona, azul y grana, con el número 4 en la espalda. El tejido era diferente, más grueso, con el logotipo antiguo de la liga. Iniesta la tocó con respeto, reconociendo el nombre bordado arriba del número: Guardiola. El silencio fue total durante unos segundos. Iniesta levantó la mirada, confundido. «¿Esta es la tuya?». Pep asintió. «Sí. La llevé en mi último partido como jugador del Barça. Fue el día que supe que el fútbol no se termina cuando dejas de jugar, sino cuando dejas de sentirlo». Andrés tragó saliva. Sabía que esa camiseta no era un simple recuerdo, era un pedazo de historia. La había visto en imágenes, en viejos vídeos donde Pep, con gesto serio y liderazgo natural, levantaba los brazos tras marcar su último gol con la camiseta del club que lo vio nacer. «Mister», susurró Iniesta, «no puedo aceptar algo así». Pep negó suavemente con la cabeza. «No te la doy como un recuerdo. Te la confío». Andrés permaneció en silencio, sin saber qué responder. Pep continuó. «Cuando te veo jugar, me recuerdo a mí mismo, pero mejor. Tú haces lo que yo soñé hacer y no supe. Juegas con humildad, con arte, sin ruido. Eres el tipo de jugador que hace que los demás sean mejores». El entrenador se acercó un poco más. «Esta camiseta no representa una victoria, Andrés. Representa un comienzo. Mi último día como jugador fue, sin saberlo, el primer paso de mi camino como entrenador. Quiero que la tengas tú, porque algún día entenderás lo que significa empezar de nuevo». Iniesta bajó la mirada hacia la camiseta, como si temiera romperla con el tacto. «No sé si algún día podré estar a la altura de algo así», dijo con voz baja. Pep le puso una mano en el hombro. «No tienes que estarlo. Solo tienes que seguir siendo tú. Eso basta». Hubo un silencio largo. Los dos hombres se miraron, y en esa mirada había más que respeto. Había comprensión, una especie de complicidad silenciosa que solo comparten los que aman el fútbol de verdad. Pep dio unos pasos hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo y se giró. «Ah, una cosa más, Andrés», añadió con una sonrisa. «No le digas a nadie que te la di. Las cosas más valiosas no necesitan ser contadas». Y se fue. Iniesta se quedó solo, con la caja entre las manos. El murmullo del estadio vacío llegaba como un eco lejano. Abrió de nuevo la tapa, observó la camiseta y, por instinto, la acercó a su rostro. Olía a historia, a esfuerzo,
a algo que no se puede explicar con palabras. La dobló con cuidado, la guardó en su mochila y salió caminando despacio por el túnel que daba al campo. El Camp Nou estaba vacío, solo iluminado por algunas luces de mantenimiento. Iniesta se detuvo en medio del césped, respiró profundo y miró las gradas oscuras. Le parecía escuchar las voces de los miles de aficionados que algún día habían gritado su nombre y el de Pep. En ese instante, entendió que aquel regalo no era solo una prenda. Era una herencia emocional. Esa noche, al llegar a casa, Iniesta dejó la caja sobre su escritorio. La habitación estaba a oscuras, salvo por una lámpara de escritorio que iluminaba los marcos de fotos familiares. Había una con Xavi y Messi levantando la Champions, otra con su esposa y su hija recién nacida. Pero aquella caja, sencilla, parecía contener algo más importante que cualquier trofeo. Abrió su cuaderno, ese en el que escribía frases que lo inspiraban antes de los partidos, y anotó una sola línea. El valor de un regalo no está en el objeto, sino en lo que nos obliga a recordar. Luego cerró los ojos y pensó en Guardiola, en sus palabras, en la calma de su mirada. Un comienzo, susurró. Durante las semanas siguientes, Iniesta llevó consigo una energía distinta. Los compañeros lo notaban. Ya no solo jugaba bien, parecía moverse con una paz interior nueva, como si algo invisible lo guiara. Xavi, siempre observador, le preguntó un día: ¿qué te pasa últimamente? Estás más tranquilo, pero también más profundo. Iniesta sonrió. Nada. Solo intento entender el fútbol de otra manera. No mencionó la camiseta. Ni siquiera cuando Messi, después de marcar un gol increíble en la práctica, le dio una palmada y le dijo: tú sigues siendo el alma de este equipo. Iniesta sonrió, pero en su interior pensaba que el alma, tal vez, era algo que se compartía. Cada tanto, cuando el entrenamiento terminaba, volvía al vestuario vacío y abría la caja, solo para mirar la camiseta unos segundos. No la tocaba, no la usaba, pero su presencia bastaba. Le recordaba que todo en el fútbol, y en la vida, tiene un ciclo. Un mes más tarde, en una rueda de prensa previa a un clásico, un periodista le preguntó a Iniesta qué lo motivaba a seguir compitiendo después de tantos títulos. Él sonrió levemente, pensativo. Lo que me motiva, dijo, es la idea de que siempre hay algo nuevo que aprender, incluso en lo que ya conoces. A veces un final no es más que el comienzo de otra historia. Los periodistas anotaron sin entender del todo. Pero Pep, que veía la rueda de prensa desde su despacho, sonrió en silencio. Sabía perfectamente de qué hablaba. Aquella noche, después del clásico, Guardiola envió un mensaje corto desde su teléfono. A veces, las semillas tardan en crecer, pero cuando lo hacen, cambian el paisaje. Iniesta lo leyó y respondió con una sola palabra: gracias. Desde ese día, cada vez que Iniesta salía al campo, lo hacía con una sensación diferente. No jugaba solo para ganar, sino para honrar aquello que le habían confiado, una filosofía. La camiseta vieja de Guardiola seguía guardada en su casa, en silencio, pero su espíritu vivía en cada pase, en cada gesto de humildad, en cada abrazo con un compañero. Y aunque nadie lo sabía, cada vez que marcaba un gol, miraba unos segundos al cielo, como si dedicara ese instante a alguien que le había enseñado a mirar el fútbol con el corazón. El tiempo, en el fútbol, no pasa, corre. Apenas un parpadeo después de aquella tarde en el vestuario, la vida de Andrés Iniesta cambió. Pep Guardiola había anunciado su salida del FC Barcelona, y aunque la noticia se esperaba, el golpe fue profundo. El vestuario se llenó de abrazos contenidos, de lágrimas discretas, de silencios que decían más que cualquier palabra. Cuando Pep se despidió, Andrés fue el último en acercarse. No dijo mucho. Solo le tendió la mano y le susurró: gracias por todo, mister. Guardiola, con esa serenidad suya, le respondió: no me des las gracias. Solo prométeme que seguirás jugando como si el fútbol fuera poesía. Y se fue. Durante semanas, Iniesta sintió que el campo había perdido algo invisible. Los entrenamientos eran los mismos, las charlas tácticas seguían siendo intensas, pero el aire ya no vibraba igual. No estaba esa mirada exigente que lo retaba sin palabras. No estaba el eco de aquella voz que decía: controla, mira, siente. A veces, al terminar los entrenamientos, Andrés se quedaba solo, mirando el césped vacío del Camp Nou. Recordaba las noches en las que Pep se acercaba con un gesto de complicidad, para hablarle no de fútbol, sino de vida,
de cómo el respeto y la belleza podían convivir en un pase corto, de cómo la grandeza residía en lo invisible. Pero ahora, ese eco solo vivía en su memoria. Los meses pasaron. El equipo seguía ganando, pero Iniesta no lo disfrutaba igual. Sentía que jugaba bien, sí, pero con una sombra en el alma. No era tristeza, exactamente, sino una nostalgia extraña, una especie de vacío que ni los aplausos ni los títulos podían llenar. Una noche, en un hotel de concentración antes de un partido de Champions, miró la caja de madera que siempre llevaba consigo. La abría de vez en cuando, solo para ver la camiseta vieja de Pep, la número 4. Estaba impecable, guardada con un cuidado casi sagrado. La sacó despacio, la extendió sobre la cama. El tejido áspero, los colores gastados, el número ligeramente descolorido. Pasó la mano por el escudo, sintiendo una corriente de recuerdos. ¿Qué me dirías ahora, mister?, susurró, y en su mente escuchó la voz de Guardiola, tan clara como si estuviera a su lado. Juega con propósito, no con miedo. En una entrevista para un canal deportivo, meses después, un periodista le preguntó con curiosidad: «Andrés, ¿todavía hablas con Pep?». Él sonrió, con ese gesto tranquilo que lo caracterizaba. «No mucho, pero de alguna manera, siempre lo escucho». Las redes se llenaron de titulares. Iniesta confiesa que aún siente la voz de Guardiola. Pero nadie comprendió el verdadero sentido de sus palabras. No era nostalgia de un entrenador, era la presencia constante de una filosofía, de una forma de entender el fútbol y la vida. Años después, cuando el club decidió organizar una subasta benéfica para recaudar fondos contra el cáncer infantil, Iniesta recibió una llamada del director de Relaciones Institucionales del Barça. «Andrés, necesitamos algo especial», le dijo el hombre con tono entusiasta. «Un objeto que simbolice la historia y el corazón del club. Algo que solo tú podrías ofrecer». Iniesta pensó un instante. En su casa, sobre el escritorio, seguía la caja de madera. Su mente volvió a aquella tarde, al vestuario vacío, al rostro sereno de Pep entregándole la camiseta. «Te la confío», había dicho. Y aunque su primera reacción fue negarse, algo en su interior empezó a cambiar. Se preguntó, ¿qué haría Pep en mi lugar? Esa noche, se sentó en el salón de su casa, con la luz tenue, mientras los niños dormían. Su esposa, Anna, lo observó en silencio. «Llevas un rato callado», dijo ella con voz suave. Él levantó la mirada. Estaba pensando en algo importante. ¿Importante como para tener esa cara de duda? Sonrió levemente. «Me han pedido donar algo valioso para la subasta del club. Algo que represente mi historia». Anna asintió. «¿Y estás pensando en la camiseta?». Él no contestó, pero su silencio fue suficiente. Ella se acercó y se sentó a su lado. «Esa camiseta significa mucho para ti, lo sé. Pero si algo he aprendido de ti, Andrés, es que das valor a las cosas por lo que pueden inspirar, no por lo que representan para ti. Si esa camiseta puede ayudar a alguien, tal vez eso sea lo que Guardiola querría». Él la miró, tocado por la claridad de sus palabras. «Sí», dijo en voz baja. «Pero no quiero hacerlo sin decírselo antes». La mañana siguiente, marcó el número de Pep en su móvil. El tono sonó varias veces antes de que una voz familiar respondiera. «Andrés». La voz de Guardiola sonaba alegre, viva, con ese acento catalán inconfundible. «¡Qué sorpresa!». «Hola, mister», respondió Iniesta con un tono entre la nostalgia y el respeto. «No quiero robarte mucho tiempo. Dime, hombre. Siempre tengo tiempo para ti». Hubo un breve silencio antes de que Iniesta hablara. «Quería contarte algo. El club va a organizar una subasta para niños con cáncer, y estaban buscando objetos con historia». «Ajá», respondió Pep, ya imaginando el resto. «Pensé en la camiseta». «¿En tu camiseta?». Hubo un silencio del otro lado de la línea. No incómodo, pero sí denso, lleno de significado. Pep tardó en contestar. «¿La camiseta que te di?». «Sí. No quiero hacer nada sin tu permiso». Otro silencio. Iniesta pudo oír el leve sonido del viento. Guardiola estaba, seguramente, caminando por el jardín de su casa en Manchester. Finalmente, Pep habló, con voz pausada. «Andrés, te la di porque confiaba en ti. Haz lo que tu corazón te diga». «Gracias, mister. Solo una cosa», añadió Pep, con tono más bajo.
No olvides lo que esa camiseta significa. No lo haré. Colgaron. Pero esa noche, mientras Pep cenaba con su familia, no podía dejar de pensar en la llamada. En su interior, algo lo inquietaba. Miró por la ventana, hacia el jardín oscuro, y se sirvió una copa de vino. La camiseta, murmuró para sí. Esa prenda había sido su despedida como jugador, el símbolo de su paso a otra vida. Se la había dado a Iniesta porque había visto en él la continuidad, el legado, la pureza del fútbol que amaba. Y ahora, iba a ser subastada. No lo dijo en voz alta, pero dentro de sí sintió una punzada, una duda que no sabía si era celos, melancolía o simple apego. Su esposa, Cristina, lo notó. ¿Estás bien?, preguntó. Pep sonrió, intentando disimular. Sí, solo pensaba en viejos tiempos. Ella lo observó con ternura. Ese chico, Iniesta, siempre te tuvo en alta estima. Lo sé, dijo él. Pero hay cosas que no se deben entregar tan fácilmente. O tal vez hay cosas que solo adquieren valor cuando se comparten. Pep guardó silencio. Mientras tanto, en Barcelona, la noticia comenzó a filtrarse. Los medios, siempre hambrientos de titulares, publicaron: Iniesta pondrá a subasta la camiseta histórica de Guardiola. Las redes se llenaron de comentarios. Algunos lo alababan, otros lo criticaban. ¿Cómo puede vender algo así?, escribían algunos fans. ¿Y Pep lo sabe?, preguntaban otros. La prensa británica también se hizo eco. Guardiola no estaba al tanto de la decisión de Iniesta, tituló un diario sensacionalista. La frase se viralizó. Andrés lo leyó todo en silencio. No contestó a los periodistas. Sabía que Pep nunca había dicho esas palabras exactamente, pero el daño estaba hecho. Unos días antes de la subasta, estaba en su casa, sentado en el sillón, con la televisión encendida en mute. Su amigo Gerard Piqué lo llamó. «Tío, ¿estás bien? Están diciendo barbaridades en los medios». «Lo sé», respondió Iniesta tranquilo. «No me preocupa lo que digan». «¿Y Pep?». «Le llamé. Me dio su confianza. Eso me basta». Piqué suspiró. «Eres demasiado noble, Andrés. El mundo no siempre entiende esas cosas». «No importa», respondió Iniesta. «No lo hago para que entiendan. Lo hago porque siento que es lo correcto». La noche de la subasta llegó. El evento se celebró en el Museo del Barça, entre vitrinas llenas de trofeos, fotografías y recuerdos de gloria. Las luces cálidas iluminaban el ambiente, y un presentador con voz emocionada iba anunciando cada objeto: botas, medallas, camisetas históricas. Cuando llegó el turno de la camiseta de Guardiola, el silencio se apoderó del lugar. En una vitrina de cristal, bajo un foco dorado, descansaba la prenda azulgrana con el número 4. El público se puso de pie. El presentador anunció: la camiseta con la que Pep Guardiola jugó su último partido con el FC Barcelona. Donada por Andrés Iniesta. Hubo aplausos, pero también murmullos. Algunos espectadores, emocionados, levantaban la mano para ofrecer cifras astronómicas. En pocos minutos, la puja superó el $500.000 de euros. Desde Manchester, Pep veía la transmisión en directo. En el momento en que la cámara mostró el rostro sereno de Iniesta, de pie junto a la vitrina, algo en él se suavizó. No había orgullo, ni vanidad, ni exhibición. Solo sinceridad. Iniesta tomó el micrófono. Su voz era tranquila, pero cargada de emoción. Esta camiseta me fue entregada con una lección: que las cosas más valiosas no se guardan, se comparten. Hoy quiero que este símbolo siga cumpliendo su propósito: inspirar y ayudar. Las palabras recorrieron la sala. La gente aplaudió de pie. Pep, frente a la pantalla, se quedó inmóvil. Las lágrimas se le agolparon sin avisar. En ese momento entendió: Iniesta no estaba entregando una prenda, estaba cumpliendo la enseñanza más profunda que él mismo le había dado. Esa noche, Guardiola escribió en su libreta, la misma donde anotaba tácticas, ideas, frases que encontraba en los libros, una línea: el discípulo que comprende el mensaje supera al maestro que lo enseñó. Y al lado, sin pensarlo mucho, dibujó un número 4. La mañana siguiente a la subasta, Barcelona despertó entre titulares. Los periódicos locales abrían con imágenes de Iniesta sosteniendo la camiseta de Guardiola, acompañado de frases como: el gesto más noble del fútbol moderno.
Pero no todos los titulares eran amables. Otros, más sensacionalistas, decían: Guardiola sorprendido, Iniesta subasta su camiseta sin avisar. Los programas deportivos se llenaron de debates. Los tertulianos discutían con el fervor de una final. Unos lo defendían, otros lo criticaban. En los bares, en las redes, en los estadios, todos tenían una opinión. Y mientras tanto, Iniesta guardaba silencio. En su casa, en Fuentealbilla, se levantó temprano aquella mañana. El cielo estaba nublado, y el viento soplaba con ese frío seco de Castilla. En la mesa del desayuno, su esposa Anna le alcanzó el periódico. «No mires, Andrés», le dijo con ternura. «Ya sabes cómo es esto». Él tomó el diario, lo miró sin abrirlo y lo dejó a un lado. «No me importa lo que digan», respondió, aunque en el fondo sí le dolía. Había algo en las palabras escritas que siempre hería más que los gestos. No era solo la mentira, sino la duda que dejaban en los demás. «Lo que hiciste fue hermoso», dijo ella, sirviendo el café. «Pep lo sabe. Y los niños también». Él sonrió levemente. «Eso me basta». Pero mientras pronunciaba esas palabras, dentro de él se agitaba algo. Un pensamiento insistente. ¿Y si Pep realmente estaba molesto? La idea lo acompañó todo el día, como una sombra discreta pero persistente. En Manchester, Pep Guardiola también amaneció con los titulares. En la mesa de su cocina, junto a una taza de café, Cristina, su esposa, le pasó el móvil. «Mira lo que dicen». Pep leyó los titulares, uno tras otro, sin pestañear. Su rostro, siempre contenido, mostraba una mezcla de sorpresa y melancolía. En la pantalla aparecía una imagen congelada. Iniesta con la camiseta entre las manos, sonriendo. «Sin avisar», murmuró Pep con un dejo de ironía. «Siempre necesitan un drama». Cristina lo miró con calma. «¿Y tú qué piensas?». Pep tardó en responder. «Pienso que él hizo lo correcto. Aunque no lo entienda todo el mundo, lo correcto no siempre se explica». Ella asintió, sabiendo que detrás de esas palabras había un orgullo silencioso. Mientras tanto, las redes ardían. Un tuit del periodista deportivo más seguido de España decía: «Guardiola no ha querido pronunciarse sobre el gesto de Iniesta. El silencio también habla». Esa frase bastó para incendiar los debates. Miles de mensajes, de interpretaciones, de teorías. Algunos decían que Pep estaba dolido, otros, que lo admiraba en secreto. En el vestuario del Barça, los compañeros de Iniesta lo miraban con mezcla de admiración y compasión. Messi fue el primero en acercarse. «Andrés, no te preocupes», le dijo, apoyando una mano en su hombro. «Los que te conocemos sabemos quién eres». Él asintió en silencio. «Gracias, Leo. Y Pep también lo sabe», añadió Messi. «No hace falta que lo diga». Esa última frase se le quedó grabada. Esa tarde, Iniesta fue invitado al plató de un programa de televisión. No le gustaban los focos ni las polémicas, pero decidió ir, no para defenderse, sino para hablar con el corazón. El plató estaba lleno de luces, cámaras, y esa atmósfera densa de la televisión en directo. El presentador lo recibió con una sonrisa diplomática. «Andrés, gracias por venir. Todos te respetamos mucho, pero hay quienes dicen que Guardiola se sintió traicionado. ¿Qué puedes decir sobre eso?». Iniesta respiró hondo. «No suelo responder a rumores. Pero si algo puedo decir, es que Pep me enseñó que el valor del fútbol no está en lo que guardas, sino en lo que compartes». «¿Entonces lo hiciste por él?». «No», respondió con calma. «Lo hice por lo que él me enseñó». El público, que había estado en silencio, estalló en aplausos. El presentador intentó seguir con más preguntas, pero la fuerza de aquella respuesta fue suficiente. Cuando terminó el programa, y las luces se apagaron, Iniesta se sintió más liviano. Sabía que no todos lo entenderían, pero ya no le importaba. Esa misma noche, un vídeo comenzó a circular en las redes. Era un clip grabado por un aficionado durante la subasta. Mostraba el momento exacto en el que Iniesta hablaba ante el público. «Esta camiseta me fue entregada con una lección, que las cosas más valiosas no se guardan, se comparten». El vídeo se volvió viral. Millones de reproducciones en pocas horas. Entre los comentarios, uno en particular llamó la atención de todos. Desde una cuenta verificada, con el nombre de Pep Guardiola, apareció un mensaje breve:
sin hashtags ni emojis. Lo entendió mejor que nadie. Fue suficiente. La polémica murió de inmediato. Los medios rectificaron sus titulares. Guardiola rompe su silencio y apoya a Iniesta, decían los nuevos artículos. Pero Iniesta no lo supo hasta la mañana siguiente. Cuando se levantó, encontró a Anna en la cocina con una sonrisa. «Mira esto». Le mostró el móvil. Andrés leyó el mensaje 1, 2, 3 veces. Luego, sin decir palabra, se quedó mirando al vacío. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No hacía falta que dijera nada, susurró, pero lo hizo. Anna lo abrazó. Los verdaderos amigos no hablan mucho. Se entienden incluso en el silencio. Semanas después, la fundación organizadora del evento anunció que con lo recaudado se construiría una nueva unidad pediátrica para niños con cáncer en Barcelona, y que llevaría un nombre elegido por Iniesta. Sala Pep Guardiola, para los que comienzan de nuevo. Cuando la noticia se hizo pública, Pep llamó. «Andrés», dijo con voz entrecortada. «No sé qué decir». «No digas nada, mister», respondió Iniesta. «Lo importante no es el nombre, sino los niños que van a reír allí». Hubo un silencio largo, al otro lado de la línea. Pep respiró hondo. «Gracias». «No. Gracias a ti». El día de la inauguración fue uno de esos que quedan grabados para siempre. El hospital estaba decorado con los colores azulgrana, pero el ambiente no era solemne, sino alegre. Los niños reían, los padres aplaudían, los médicos sonreían. En una de las paredes principales, junto a un mural que representaba a un niño chutando un balón hacia el cielo, colgaba una réplica de la camiseta número 4, la misma que había pertenecido a Pep. Debajo, una placa con una frase grabada. «El fútbol es hermoso cuando cambia vidas fuera del campo». Pep Guardiola. Cuando Iniesta la leyó, sintió un nudo en la garganta. Miró a su alrededor, y allí, entre la multitud, vio a Pep. Había llegado sin avisar, discretamente, con un abrigo gris y su mirada serena. Sus ojos se cruzaron. No hicieron falta palabras. Pep se acercó, le puso una mano en el hombro y sonrió. «Ahora entiendo», dijo en voz baja. «Esta camiseta sigue cumpliendo su propósito». Andrés sonrió, emocionado. «Y seguirá haciéndolo». Después del acto, caminaron juntos por los pasillos del hospital. Los niños se acercaban a saludarlos. Algunos les pedían autógrafos, otros simplemente querían un abrazo. Uno de ellos, un pequeño de unos 8 años, le preguntó a Pep: «¿Eres tú el de la camiseta?». Pep se agachó hasta quedar a su altura y sonrió. «No, pequeño. La camiseta es suya», dijo, señalando a Iniesta. «Yo solo la cuidé un tiempo». El niño rió. «Entonces sois un buen equipo». Pep e Iniesta se miraron, cómplices. «El mejor», dijo Andrés. Esa noche, cuando todos se habían ido y el hospital quedó en silencio, Iniesta volvió al pasillo donde colgaba la camiseta. Las luces suaves del techo iluminaban el cristal. Se quedó mirándola largo rato, recordando todo lo que había pasado desde aquel día en el vestuario. Sacó su cuaderno, el mismo donde anotaba frases, y escribió: «El silencio es el idioma de los que entienden sin necesidad de explicarse». Lo cerró, respiró hondo y salió del edificio. Afuera, la noche de Barcelona era fresca, y las luces de la ciudad se reflejaban en sus ojos como si fueran estrellas. Mientras caminaba hacia su coche, sintió su teléfono vibrar. Un mensaje de Pep. Solo 3 palabras. «Gracias por creer». Iniesta sonrió, guardó el móvil en el bolsillo y levantó la vista al cielo. El viento soplaba suave, como un susurro. Y en ese silencio, volvió a escuchar la voz de Guardiola, la misma de años atrás, diciendo: «El fútbol se juega con el alma». Habían pasado varios meses desde la inauguración de la sala infantil en el hospital. Barcelona seguía su ritmo frenético, entre turistas, partidos y titulares. Pero para Andrés Iniesta, el tiempo se movía diferente. Después de aquel día con Pep, algo dentro de él se había aquietado, como si por fin hubiese cerrado un ciclo. Sin embargo, los verdaderos finales no son silencios, sino transformaciones. Y aquel silencio de paz pronto se convertiría en una nueva llamada del destino. Una tarde, mientras entrenaba a un grupo de niños en las instalaciones de su academia en Albacete, un pequeño de unos 10 años se acercó corriendo con una camiseta azulgrana en la mano. «Mister,
Gritaba con entusiasmo. ¿Podría firmarme aquí? Andrés sonrió. Claro, campeón. ¿Cómo te llamas? Daniel. Mi padre dice que usted jugaba con Guardiola. Iniesta soltó una risa suave. Eso dice tu padre, ¿eh? Bueno, sí, tuve ese honor. El niño se quedó pensativo. Mi padre también dice que Guardiola era muy serio y que usted era más. Tranquilo. Tu padre es sabio, respondió Andrés, dándole una palmadita en el hombro. Pero te diré un secreto. Pep no era serio, solo escuchaba el balón de otra manera. Daniel lo miró con curiosidad, sin entender del todo. ¿Escuchaba al balón? Sí. El balón te habla, si aprendes a escucharlo con el alma. El niño sonrió, fascinado. Esa frase, simple, pero llena de significado, se quedaría grabada en su mente. Al final del entrenamiento, mientras los demás niños se marchaban, Andrés se quedó solo en el campo, observando el atardecer teñido de tonos naranjas y púrpura. Aquel cielo manchego siempre le recordaba su infancia, los campos, el silencio, el olor a tierra mojada. Sacó del bolsillo una nota arrugada, un pequeño papel que Pep le había entregado en la inauguración del hospital. Solo decía: la camiseta cambia de dueño, pero el alma nunca se pierde. La había leído 1000 veces, pero cada vez le decía algo nuevo. De repente, escuchó pasos detrás de él. Era Anna, su esposa. Te buscan del hospital de Barcelona, dijo, acercándose. Quieren que vayas mañana. ¿Ha pasado algo? Nada malo. Quieren inaugurar una nueva área, y quieren que hables tú. Andrés asintió, aunque en su interior sintió un leve temblor. Hablar en público nunca había sido su fuerte, pero sabía que aquella causa lo merecía. Al día siguiente, tomó el tren hacia Barcelona. El trayecto fue silencioso, como siempre. Llevaba consigo una pequeña mochila, sin escoltas, sin prensa. Solo él y sus pensamientos. Miró por la ventana y vio pasar paisajes familiares, pueblos, viñedos, colinas. En cada curva del tren, su mente volvía al pasado. Recordó el primer día que Pep lo hizo capitán. Recordó sus charlas tácticas, sus silencios llenos de significado. Recordó cómo, después de ganar la Champions, Pep le abrazó sin decir palabra, solo con una mirada que decía: esto también es tuyo. Cerró los ojos y sonrió. Cuando llegó al hospital, lo recibieron con flores y aplausos. La nueva área llevaba el nombre de Unidad Iniesta, sonrisas que curan. Él no lo sabía, había sido una sorpresa. Los médicos, los voluntarios y los niños lo esperaban con pancartas y camisetas con su nombre. Pero lo que más le llamó la atención fue un detalle. En la entrada del nuevo pabellón, justo al lado del mural con la camiseta número 4 de Pep, ahora había otra vitrina. Dentro, una camiseta número 8, con una dedicatoria bordada. A quien transformó la inspiración en legado. Pep Guardiola. Andrés se quedó inmóvil. Sintió un nudo en la garganta. Los fotógrafos querían captar el momento, pero él no podía moverse. Solo atinó a poner una mano sobre el cristal y murmurar: gracias, mister. Minutos después, mientras caminaba por los pasillos, vio a un hombre mayor sentado en una silla de ruedas. Era el mismo doctor que los había recibido meses atrás. Señor Iniesta, dijo el médico con voz amable, hay alguien que quiere saludarle. El hombre señaló hacia la puerta principal. Andrés giró la cabeza, y ahí estaba Pep. Había llegado sin avisar, otra vez, con una chaqueta azul oscura, discreta, y esa mirada entre melancólica y firme. Caminaron el uno hacia el otro. No se dijeron nada durante unos segundos. Luego Pep sonrió levemente. Veo que ya tienes tu propia vitrina. Andrés bajó la mirada, con humildad. No la pedí. Lo sé, respondió Pep. Por eso la mereces. Ambos rieron. La gente alrededor aplaudía sin entender del todo lo que aquel silencio significaba. Tras el acto, se quedaron solos en la terraza del hospital, observando el horizonte de la ciudad. Las campanas de una iglesia cercana marcaban las 6 de la tarde. El sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios. ¿Sabes?, dijo Pep. Cuando te di esa camiseta, pensé que la guardarías en un cajón. Yo también lo pensé, admitió Iniesta. Pero luego entendí que algunas cosas no están hechas para quedarse quietas. Pep asintió. Ese fue siempre tu talento.
No necesitabas gritar para cambiar el juego. Hubo un silencio. El viento movía las cortinas de la terraza. ¿Y tú, mister?, preguntó Andrés. ¿Aún escuchas al balón? Pep sonrió, nostálgico. A veces. Pero ahora escucho más a las personas. Son más impredecibles que el balón. Ambos rieron de nuevo. Días después, la conversación entre ellos se hizo viral, porque un periodista la había grabado desde lejos sin saberlo. El fragmento que más se compartió fue cuando Iniesta decía: al final, lo que nos une no es el fútbol, sino la forma en que tratamos a los demás. Millones de usuarios repitieron esa frase. Los jóvenes jugadores comenzaron a imprimirla en sus camisetas, las academias la usaban como lema. El mensaje se convirtió en símbolo. Un año más tarde, Pep invitó a Iniesta a un evento especial en Manchester. Se trataba de la inauguración de un nuevo centro de formación para entrenadores. En el escenario, Pep subió primero y habló durante unos minutos. Luego dijo: antes de seguir, quiero invitar a alguien que me enseñó que el liderazgo no está en la voz, sino en el ejemplo. Andrés Iniesta. El público aplaudió de pie. Iniesta subió, algo nervioso. Pep le entregó un pequeño sobresellado. ¿Qué es esto?, preguntó Andrés. Ábrelo cuando estés de vuelta en España. Él asintió, intrigado. De regreso a casa, en el tren, abrió el sobre. Dentro había una foto. Era la imagen de ambos en el vestuario del Barça, el día que Pep le entregó la cinta de capitán. Detrás, una nota manuscrita. No te di una camiseta, te di una parte de mi historia. Tú la transformaste en esperanza. Gracias por seguir jugando con el alma. Andrés guardó la foto con cuidado y apoyó la cabeza en la ventana. El paisaje nocturno pasaba rápido, pero en su interior todo estaba quieto. Semanas más tarde, decidió colgar esa foto en la entrada de su academia. Debajo, mandó grabar una frase sencilla, pero profunda. El fútbol pasa, el alma queda. Desde entonces, cada niño que entraba a entrenar pasaba por delante de esa imagen. Algunos se detenían a mirarla, otros simplemente seguían corriendo, pero todos, de algún modo, absorbían el mensaje. Y así, sin discursos ni titulares, el legado seguía vivo. Un atardecer, Andrés estaba sentado solo en el campo, igual que en su infancia. De pronto, escuchó voces. Eran los niños, jugando sin darse cuenta de que los observaba. Uno de ellos llevaba la camiseta número 4. Otro, la número 8. El balón rodaba con alegría, los gritos se mezclaban con risas, y por un instante, Iniesta sintió que todo lo que había vivido, los triunfos, las lágrimas, las dudas, los silencios, tenía sentido. Sacó su teléfono y tomó una foto. Luego la envió a un contacto guardado con el nombre Mister. Mister, el legado sigue rodando. La respuesta no tardó. Siempre lo hará. Esa noche, mientras cerraba el portón de la academia, el cielo se iluminó con los últimos destellos del crepúsculo. Andrés levantó la vista, respiró hondo y sonrió. En el aire, entre el canto de los grillos y el olor a hierba, creyó escuchar una voz familiar, serena y firme. Recuerda, Andrés, el fútbol se juega con el alma. Él asintió en silencio. El viento sopló, moviendo las hojas de los árboles. Y allí, bajo la luz dorada del anochecer, el alma de Pep y la de Iniesta siguieron jugando, invisibles, eternas, como si el tiempo no pudiera tocar aquello que nace del corazón.